¿Empiezo de una vez o esperamos a que se conecten más compañeros? No, si quieres ya de una vez. Ok, bueno, pues el día de ayer comenzamos a hablar un poco de la fisiopatología, de la endocarditis y las causas que generan todo esto. Y comentábamos un poco acerca de la embolia séptica, que puede dar lugar a diferentes lugares de nuestro organismo dependiendo de dónde sea. Y bueno, esta embolia puede dar lugar a la formación de abscesos y bueno, al infectar por contigüidad la pared arterial y el tejido circundante. Y de esta forma pueden pues, aparecer en el seno del miocardio infiltrados de linfocitos y células mononucleares en forma de conglomerados, las llamadas lesiones de Bragg-Walter, que van a reemplazar al miocardio normal. Y bueno, se pueden formar abscesos cerebrales o pulmonares. Esto bueno, como comentábamos un poco ayer, de la endocarditis derecha, dependiendo de el sitio de entrada de infección y el lugar en el que tuviera contacto principalmente. Y bueno, como el proceso de reparación de las vegetaciones es un evento muy activo, si la endocarditis se cura, se esteriliza de gérmenes, hay depósitos de fibroblastos y la verrucosidad puede evolucionar hacia la calcificación. Y bueno, como un dato, las macroembolias se caracterizan, bueno, son características muy peculiares de las endocaritis por hongos. Pues esto va acorde a lo que se comentaba ayer del sitio de entrada y que si tiene que ver con la red venosa, evidentemente estará primero en contacto con la aurícula derecha y por ende la principal estructura afectada sea la válvula tricuspidia. Mm. Entonces, a esto va con la endocarditis derecha y las embolias sépticas que, bueno, dependiendo también del sitio donde estén, donde este se lleven a cabo, van a tener diversas repercusiones. Ok. Bueno, la extensión local del proceso infeccioso, ya he hablado anteriormente, puede dar lugar a la ulceración. Los abscesos o la destrucción del aparato valvular son sobrecarga aguda o subaguda del ventrículo involucrado. Y esto será causa de insuficiencia cardíaca progresiva y a veces mortal. También se ha demostrado la perforación de los velos valvulares, la ruptura de aneurisma de los senos de Valsalva hacia las cavidades derechas, la ruptura de cuerdas tendinosas o músculo pupilar, la dehiscencia de suturas de las prótesis valvulares con su desprendimiento parcial, la extensión del proceso hacia el pericardio, dando lugar a la formación de pericarditis purulenta, que imagino que veremos más adelante en el siguiente tema, o su extensión hasta el septum interventricular. Lo que pues puntualiza esta diapositiva es que también, o sea, se ven afectadas todas las estructuras a partir de esta infección, no solo a lo mejor el músculo cardíaco o la pared, como veíamos anteriormente, sino que también aquí se menciona que la infección puede llevar a la ulceración de diferentes estructuras del mismo corazón y generar, pues, por ejemplo, bloqueo AB de primer grado, bloqueo AB completo. Sí, el sistema de conducción cardíaco, a ver, todos en pantalla. Todos los pocos que están, todos en pantalla. ¿Se acuerdan a ver chicos en pantalla, ¿se acuerdan del esqueleto fibroso del corazón? Sí, Y ahí están las válvulas cardíacas.
Entre la válvula aórtica y la válvula mitral se localiza, no es cierto, entre la válvula aórtica y la tricúspide se localiza el nodo auriculoventricular. Entonces, cuando hay una formación de absceso de tricuspidio o aórtico, se puede involucrar el nodo auriculoventricular y el paciente se puede bloquear. Y un paciente bloqueado necesita de un marcapasos. ¿Sí me explico? Pero, ¿cuál es el inconveniente? Si tú pones un cuerpo inerte en una endocarditis activa, se puede infectar de nuevo y entonces permanecer la infección porque ahora está en el cuerpo de el cable del marcapasos. ¿Sí me expliqué? Entonces, muchas veces lo que se hace, se pone un marcapasos transitorio, se da antibiótico y con el antibiótico se le quita la infección. Y hasta que ya el paciente está libre de infección, ya se pone el marcapasos definitivo. ¿Sí me expliqué? Bueno, cuando se destruye la válvula, y de igual manera, si el paciente aguanta la insuficiencia aguda, mantiene lo más que se pueda así hasta que se quite la infección y se pueda operar para poner la nueva válvula. Porque si pone la válvula con el paciente infectado, pues se va a infectar la válvula también. ¿Me expliqué? Y uno de los problemas más importantes a los que le tenemos más temor es que cuando pones una prótesis valvular, te infectes. ¿Por qué? Porque esa prótesis valvular ya infectada va a ser muy difícil que se quite la infección. ¿Sí quedó la idea? ¿Y por qué va a ser difícil que se quite la infección de una prótesis? Porque es un cuerpo inerte. ¿Sí? Entonces, se crea un absceso alrededor del sitio donde se sutura la infección. ¿Qué sucede con la sutura? Se rompe. Y por eso se genera la dehiscencia que mencionaba ahorita Norman. ¿Sí queda claro? A final de cuentas, esto es un proceso infeccioso este, muy agresivo. ¿A qué germen le tienes más miedo? A los multiresistentes, ¿no? Y cuando se contaminan también por hongos. Son los peores escenarios. ¿Eh? Bueno, a ver, todos en pantalla, ¿le entendieron a esto? Entonces, aunque es un proceso infeccioso, a veces la destrucción de las estructuras del corazón obliga a que pongas un marcapasos o a que pongas una válvula, aun cuando esa situación pues es lo menos deseable, ¿no? ¿Sí quedó la idea? Muy bien. Dale, dale, Norman. Y bueno, la endocarditis en prótesis difiere de la que ocurre en válvulas nativas, que el proceso infeccioso usualmente invade tejidos adyacentes a la prótesis, lo que causa dehiscencia de la prótesis, formación de abscesos e invasión miocárdica. Y con esto pasamos a la etiología. Mm, Pues bien, aun cuando, pues prácticamente, como se comentaba también, se- la infección se puede dar por diferentes, pues, gérmenes, vaya. En la práctica diaria se ve que la endocarditis puede aparecer por dos tipos que son los principales.
unos que muestran gran virulencia y provocan una enfermedad que se instala y progresa hacia hacia gravedad con gran rapidez y que no muy rara vez conduce a la muerte, que es la causada, originada por el Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pyogenes y Haemophilus influenzae. Y por otro lado, los que pueden infectar el corazón o los grandes vasos y producir una enfermedad infecciosa de curso larvado, que es la endocarditis subaguda, y en esta se caracterizan el Streptococcus viridans, el Staphylococcus epidermis en el 32% de los casos, y en el 10% de enfermos puede ser un germen gram negativo del agente causal, tales como Escherichia coli, Pseudomonas, Klebsiella, Salmonella, entre otros. Pues estos son los pues, más usuales. Cuando se va a tratar de infecciones, el postoperatorio temprano o dentro de los primeros 60 días después de la intervención, en prótesis valvulares, los gérmenes involucrados con mayor frecuencia son el Staphylococcus aureus y el epidermis, así como el Streptococcus viridans. Aunque estos pacientes, pues desafortunadamente también son infectados por otros gérmenes poco comunes, pero que causan enfermedad muy grave, tal como la brucela o la Candida albicans. Otros gérmenes gram negativos como la Escherichia coli, la, pues igual, pues, la Serraria, Klebsiella, Aerobacter, Acinetobacter y diversos tipos de pseudomonas como y Salmonella y Bacteroides. Y otros aún más raros que son la Ecbardishella tarda, la Flavobacterium, Eukebella, que estos según también todas las referencias del Guadalajara, pero esto aparecen hasta el 20% de los casos. La verdad, no, no tengo como muchas referencias acerca de estos que son como muy extraños, Ujú. pero no sé si se pudiera agregar algo. Bien. A ver, todos en pantalla. Chicos en pantalla. ¿De qué te sirve saber cuál es el germen que está haciendo la infección? Para saber cómo tratarlo. Uno es el tratamiento específico y otro, ¿Cómo va a afectar? la fisiopatología, qué esperar de la lesión. Ajá, la patogenicidad. Y otro, a ver chicos, todos en pantalla. Todos, todos, todos. A ver que si me estén entendiendo. Y otra característica importante de conocer el germen, ¿cuál es? Podría ser para saber de dónde lo contrajo. El origen, así es. Y cuando sabes el origen, sabes también de dónde ir a erradicarlo. ¿Sí me expliqué? ¿Sí queda clara la idea? Sí. Bueno, ahora se las voy a poner al revés. ¿Cómo es al revés? A ver, chicos, de veras todos en pantalla. Cuando vamos a hacer una cirugía para colocar una prótesis valvular, ¿sí? Una parte de la revisión del paciente se le llama erradicación de focos sépticos. A los hombres se les hace una revisión urológica, una revisión otorrinolaringológica y una revisión dental estomatológica. ¿Sí? ¿Qué se busca? Que no haya caries, que no haya abscesos, parodontitis, que no haya infecciones de vías urinarias que no son detectables. En el caso de las mujeres se incluye una revisión ginecológica. ¿De acuerdo? ¿Todo esto para qué?
para que si hay algún foco infeccioso, se erradique previamente a la cirugía. Por eso se le llama erradicación de focos sépticos. ¿Te da la idea? Eso es previniendo una infección. Como ya se dieron cuenta ahorita, las personas que tienen una prótesis y que son infectadas se clasifican en infección tardía o infección temprana. Cuando se encuentra una infección temprana en los primeros 60 días, se asocia o a la herida quirúrgica o a un foco infeccioso que no fue erradicado. ¿Me explico? Sí, Cuando esta infección se presenta 60 días después, generalmente se asocia a un foco infeccioso que se adquirió después de la cirugía. ¿Se entiende? O sea, se infectó después de la cirugía. ¿Sí queda claro? sí. Muy bien. ¿Cuáles son los focos infecciosos más comunes aparte de los que ya les mencioné? ¿En dónde es más común tener infecciones en el ser humano? Tubo digestivo y vía urinaria. Entonces, si tú ubicas cuál es el germen y sabes de dónde salió, vas a hacer medidas específicas para erradicar ese germen. ¿Sí me expliqué? Y apréndanse una cosa, mientras no se quite el absceso que dio origen al germen, la endocarditis no se va a curar. ¿Sí me expliqué? Cuando la vía de entrada es una vía intravenosa por un adicto o por un uso de catéter, pues sí, el primer sitio infectado pues sí es el corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí está el acúmulo de bacterias a nivel de la tricúspide. Pero cuando tu vía de entrada es un absceso renal, ¿sí? Y de ahí se provoca la infección generalizada y que termina en una endocarditis, pues hasta que no quites el absceso renal, no vas a curar la endocarditis. ¿Sí? ¿Sí quedó clara la idea? Entonces, en ocasiones tienes que hacer una búsqueda muy importante del sitio de infección para que esa sea la forma en la que quites la infección definitiva. ¿De acuerdo? A veces es difícil cuando el paciente ya está muy avanzado definir el sitio de infección, si es el sitio de infección primario o si es un absceso porque la endocarditis soltó émbolos y se fueron hacia ese lugar. ¿Sí me expliqué? ¿Sí queda claro? Sí, Entonces, ¿cómo podemos darnos una idea de cuál que fue primero, el huevo o la gallina? Dependiendo del germen que se trate. ¿Sí? Bueno, ahora otra cosa, ¿cómo te das cuenta de los gérmenes que están provocando la infección? A través de un cultivo. ¿Sí? A ver, chicos, todos en pantalla. Están menos de la mitad de ustedes en pantalla. Cuando tienes un cultivo, ese cultivo, ¿qué te va a decir? ¿Cuál es el germen, no? ¿Han oído hablar de bacterias de crecimiento rápido y bacterias de crecimiento lento? ¿Sí? Sí, Generalmente las bacterias de crecimiento rápido son las bacterias gram positivas. ¿Sí? Y las bacterias de crecimiento lento son los trabalenguas que ahorita Norman no podía pronunciar. ¿Sí? El Haemophilus, la Legionella, el Corynebacterium. ¿Sí me explico? La Serratia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Extender el tiempo de visualización del cultivo al menos 21 días. ¿De acuerdo? Pero acuérdense que quedamos que aunque no tenga un cultivo, un germen aislado en el cultivo, yo tengo que iniciar antibiótico. ¿Se acuerdan de eso? Y que lo vamos a iniciar de manera empírica. ¿Sale? Entonces, cuando viene el cultivo y viene el antibiograma, el antibiótico que iniciamos de manera empírica ya lo podemos hacer más específico.
¿De qué manera? Porque ya nos dicen a qué es sensible y a qué es resistente. ¿Sí quedó la idea? Bueno, entonces acuérdense, todos los cultivos se leen al menos 21 días. ¿Sí? Sí. Ahora, a ver, todos en pantalla, ¿de dónde se toman los cultivos? ¿De dónde tomas la muestra? ¿La verdad? Es el sitio de infección. Bueno, si ubicas el sitio de infección, sí, y si lo tienes a la mano. Pero ¿de dónde se toman los cultivos? Principalmente. La vía orofaringe. No. ¿Dónde tomamos el cultivo para hacer diagnóstico de endocarditis? Piensen, piensen. De la sangre. En la sangre. ¿Sí? ¿Y cuándo es el momento idóneo para tomar los cultivos? Es el mejor momento. Cuando el paciente tiene fiebre o cuando está haciendo una bacteremia. ¿Sí? Sobre todo cuando está haciendo una bacteremia, porque sabes que hay bacterias en la sangre. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. Entonces ahí aprovechas para tomar el cultivo. Y eso se le llaman cultivos calientes. ¿Sale? Y a veces tú indicas un cultivo aunque el paciente ya no tiene fiebre y a eso se les llaman cultivos fríos. ¿Sí quedó claro? Sí. Ahora, lo que mencionó, ¿quién mencionó ahorita orofaringe? Sandra. Sandra. Muy bien. Sí tomas cultivos de orofaringe, ¿sí? Y tomas también urocultivo, o sea, cultivo de orina. ¿Por qué? Porque vas a comparar si hay bacterias ahí y si son las mismas que están en el sitio de infección, digo, perdón, si son las mismas que están en el hemocultivo, y entonces ya determinas que ahí es el sitio de infección. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Sí queda claro la situación etiológica de los gérmenes? Sí. Es Sí. súper importante. ¿Se acuerdan de sus clases de farma? No me pongan caras. Es muy importante que recuerden las clases de farma. ¿Por qué? Porque van a tener que saber cómo combinar los antibióticos. ¿Sí? Digo, ¿estás de acuerdo que no vas a usar dos antibióticos de la misma familia, ¿verdad? No, vas a combinar varias familias. ¿Sí? Es muy fácil poner antibiótico cuando ya tienes un antibiograma. El chiste es poner un buen esquema de antibiótico cuando pones un esquema empírico. ¿Sí? Inclusive a veces te tardas hasta una semana en tener los primeros datos de evolución del paciente y tener los primeros datos de los resultados de los hemocultivos. ¿Sí? Pero si el paciente tiene una buena evolución, disminuyendo fiebre, disminuyendo reacción aguda por laboratorio, quiere decir que tu tratamiento antibiótico es efectivo. No lo cambies hasta que llegue el hemocultivo y te diga qué germen es. ¿Sí me expliqué? Ahora, si ya llevas una semana de evolución y el paciente no está mejorando y al contrario está empeorando y todavía no tienes resultado de cultivos, pues cambia el esquema, ¿verdad? Vuélvelo más agresivo. ¿Por qué? Porque no está funcionando. ¿Te queda clara la idea? Sí. ¿Seguros? A ver, si sospecho de un estreptococo porque el paciente tiene neumonía, ¿qué esquema le van a poner?
una neumonía adquirida en la comunidad. Porque es diferente, ¿no? Si es una neumonía adquirida en hospital. ¿Qué esquema de antibiótico le pondrían? Mm, Díganme algo. Lo que mejor funciona para una neumonía adquirida en la comunidad es un macrólido en combinación con una cefalosporina de segunda o tercera generación. ¿Sí? Entonces, ¿qué le daría al paciente? Acitromicina como macrólido y un y ceftriaxona o ceftriaxona. ¿Sí? Bueno, es alérgico a la penicilina. No le puedo dar ceftriaxona ni ceftriaxona. Entonces, ¿qué le doy? Acitromicina con levofloxacina. Es una quinolona de tercera generación. ¿Sí? Tienen que aprender antibióticos, chicos. Si estoy pensando que es un estafilococo porque tiene una herida infectada de una quemadura, ¿qué le voy a dar? Amoxicilina. Le puedo dar dicloxacilina, pero si si el estafilococo es meticilino resistente, le debo de dar vancomicina. ¿Sí queda claro? Si el paciente tiene antecedentes de infección crónica de vías urinarias y estoy sospechando una Escherichia coli, ¿qué le voy a dar de tratamiento? El mejor esquema sería un aminoglucósido, que puede ser amicacina, combinado con una quinolona, que puede ser ciprofloxacino o levofloxacino. ¿Sí? ¿Sí queda clara la idea? O sea, sí tienen que checar su archivo de datos en la cabezota de antibióticos, está un poco vacío, ¿eh? Hay que llenarlo un poco más, hay que meterle más megabytes. ¿Sale? Ok. Continúa, Norman, por favor. Claro. Y bueno, lo que respecta a la infección tardía o después de 60 días de la intervención por las mismas prótesis valvulares, se produce principalmente por el Streptococcus viridans, Staphylococcus epidermis y Bacteroides streptococcus de grupo B, D y L, cuando también se han hallado casos con microbacterias atípicas. Y bueno, como datos también está que, bueno, la endocarditis, que ha aparecido de forma creciente por el abuso de drogas que se aplican pues, por vía intravenosa, se han encontrado Staphylococcus aureus y Candida albicans como agentes etiológicos más frecuentes. El Staphylococcus epidermis y el Staphylococcus aureus se encuentran su vía de entrada a través de la piel infectada, agujas contaminadas, las mismas que utilizan, por ejemplo, los personas que abusan de drogas intravenosas o instrumental infectado en procedimientos dentales o quirúrgicos. El Streptococcus viridans es habitante de la flora normal de la cavidad oral y vías respiratorias altas, por lo que se relaciona con la endocarditis que han seguido a intervenciones dentales, amigdalinas o adenoideas. Y bueno, los enterococos son habitantes de la flora normal del tubo digestivo del aparato genitourinario, por lo que las instrumentaciones en dichos órganos se constituyen como la vía de entrada de estos gérmenes al torrente circulatorio. Muy bien. Pues bueno, A ver, chicos. ¿Ya llevaron cirugía plástica o la están llevando? ninguna de las dos. no, todavía no. Creo que la llevan en el siguiente semestre.
La cirugía plástica actualmente tiene un boom, ¿sí? Un mega boom. ¿Por qué? Porque, pues, la vanidad es un muy buen negocio, ¿sale? Y entonces, la cirugía plástica, la gran mayoría de las veces, ¿en qué consiste? En implantar prótesis, ¿sí? La implantación de prótesis o la corrección de algunos detalles estéticos que cada quien sabrá qué es lo que quiere corregir. Pero sobre todo la implantación de prótesis siempre se lleva a cabo o debe llevarse a cabo en quirófanos, ¿sí? Suena muy lógico, ¿eh? Pero también, aunque no lo crean, hay personas que se someten a cirugías a nivel de consultorio. ¿Qué características tiene un quirófano? ¿Ya han entrado a los quirófanos? Que son asépticos. Bueno, deben de ser asépticos. Pero ¿qué características físicas le brindan esa asepsia al quirófano? Cuando entren a un quirófano certificado, fíjense en las esquinas y no debe de haber esquinas en las paredes. Debe de estar redondeado para que sea muy fácil limpiarlo y no se queden gérmenes adheridos a las paredes en las esquinas, ¿sí? Debe haber un sistema de flujo laminar de aire. ¿Qué es esto? Por un lado entra el aire y por otro lado hay un aspersor de aire para que el aire entre y salga por acá. ¿Sí me explico? Entonces el aire esté circulando. Eso se le llama flujo laminar. ¿Qué otra característica tiene el quirófano? ¿Sí han entrado o no? ¿No? El, No, el piso debe de ser súper lavable. O sea, se debe de lavar con mucha facilidad, así como la pintura de las paredes. Otra característica del quirófano es que debe estar frío, pero bastante frío. Estamos hablando de 14 o 16, 17 grados cuando mucho, ¿sí? Para que no crezcan las bacterias. ¿Y sí quedó claro? ¿Se acuerdan cuando iban al área de hemodinamia? Sí, ¿Cómo estaba el clima? muy. frío. Bueno, o sea, bueno porque estaba frío, ¿verdad? Ujú. O sea, ¿sí me explico? De igual manera debe ser el quirófano. ¿Sí? ¿Sí queda clara la idea? ¿Por Sí. qué cuando hablamos de cirugía plástica les dije esto? Porque en el fin de abaratar costos y sobre todo lo peor, ¿no? Que practican este tipo de cirugías personas que no están calificadas para ello. Muchos cirujanos plásticos hacen procedimientos invasivos en consultorio, ¿sí? Y no son la misma característica. ¿Sí queda claro? Entonces, digo, yo sé que ninguno de ustedes lo va a hacer, ¿verdad? Pero si conocen a alguien, un amigo, vecino, vecina, primo, prima, hermano, hermana, amigo del amigo, que se va a ir a hacer un procedimiento, ¿sí? En primer lugar, pídanle que esté seguro o segura de que la persona con la que se lo va a hacer verdaderamente sea un médico calificado para eso. ¿De acuerdo? Que las instalaciones sean las adecuadas para eso, aunque le inviertas un poquito más. ¿Sale? Y aunque no lo crean y aunque suene ay doctor, qué cosas dice, que las prótesis sean nuevas. ¿Sale? ¿Sí quedó? O sea, se los digo porque me ha tocado. ¿Sale? Entonces, si se fijan,
Cuando ya tienes la endocarditis, te va mal. Digo, hay que hacer todo lo posible para que te vaya bien, ¿no? Pero ¿qué es lo mejor? No tener la endocarditis. O sea, cuidarte. ¿Sí, sí queda clara la idea? Sí. ¿Sí? Entonces, si por ahí tienen un ataque de vanidad y deciden ir con alguien para que ayude en algo, vayan con una persona de confianza que esté certificada y que haga los procedimientos en el lugar adecuado que se requiere para el procedimiento. ¿Sí? Digo, si lo único que les van a hacer es implantación de Botox, pues no necesitan un quirófano, ¿verdad? O sea, ahí sí estoy de acuerdo que lo pueden hacer ¿cómo se llama? En el consultorio. ¿Sí, sí me explico? Van a quitarles una verruga del cuello de menos de 1 centímetro, tampoco necesitas un quirófano. Necesitas asepsia, antisepsia, campos estériles, material estéril. ¿Sí me explico? O sea, eso sí lo puedes hacer ahí. Pero si ya estamos hablando de un procedimiento nasal, un procedimiento de implantes de prótesis mamarias o de prótesis de abdominales, o ¿sí me explico? Obviamente eso tiene que ser en un quirófano. ¿Sale? ¿Sí, sí queda la idea clara? Dale pues chicos, dale. Norman, continuemos. Y ya pasamos al cuadro clínico. Bueno, las manifestaciones consecutivas a los aspectos patogénicos anteriormente conectados. Me trae. Comenzamos con las manifestaciones del proceso infeccioso, como son el síndrome febril. Este componente obligado de la endocarditis infecciosa es una evolución insidiosa, vespertina y no mayor a 38,2 grados. El síndrome febril en un paciente con cardiopatía valvular o congénita de más de 2 semanas debe hacer pensar al médico de la posibilidad de una endocarditis infecciosa. Y el ataque al estado general. Como en cualquier proceso infeccioso, el paciente manifiesta astenia, adinamia, hiporexia, adelgazamiento, fallez por anemia normocítica, normocrómica, que acompaña el cuadro y es consecuencia de hemólisis intravascular. Las manifestaciones embólicas, tales son reflejadas en el sistema nervioso central, ya que las embolias sépticas aparecen del 20 al 40% de los casos y pueden alcanzar el árbol arterial del sistema nervioso y producir síndromes neurológicos, como algunos sería la hemiplegia, que en este caso ocurriría por la oclusión de la arteria cerebral media. ¿Sabes lo que Y es estos hemiplegia? Sí, es, en la mitad del cuerpo tener disminución de la sensibilidad en la mitad del cuerpo. ¿Están de acuerdo con Norman? Ah, no, eso me parece. ¿Están de acuerdo con Norman? Parálisis en la mitad del cuerpo. Es parálisis, no sensibilidad, Norman. Es cierto, equivoqué los términos. Hemiplegia, me parece. Hemiplegia es parálisis completa, hemiparesia es parálisis parcial. Cierto. Evalúa del 1 al 5 la fuerza muscular. Creo que ya tengo un segundo médico con quien hablar. No nada más con su gastro, también con su neuro. Una manifestación de embolia cerebral muy... Digo, la hemiplegia es súper evidente, ¿no? O sea, hasta la comadre dice, ay, le dio una embolia, porque le quedó paralizada la mitad del cuerpo. ¿Sale? O sea, es un diagnóstico de comadre. Pero un diagnóstico insidioso de embolismos cerebrales, ¿cuáles son?
dos manifestaciones muy insidiosas que debemos de tener un grado de sospecha muy importante. O sea, la hemiplegia cualquiera lo ve en buena onda. Díganme dos manifestaciones así de evento vascular cerebral muy insidiosas. La visión borrosa. No. Debilidad. No. La debilidad tiene que ver con la hemiparesia. O con la Que hablan paresia. con balbuceo. Bueno, las alteraciones en el habla también son muy evidentes y casi siempre van acompañados de alteraciones en la movilidad por la cercanía del área de Wernicke y de Broca. ¿Se acuerdan de eso, eh? Afasia de Wernicke y afasia de Broca. Sí. Ok. ¿Qué más? La rigidez muscular. Fíjense bien, porque es algo que muchas veces a los pacientes les hacen creer que es normal. Y así de, "Nah, no tiene nada". Pérdida de memoria, sobre todo los viejitos, lo ignoran. ¿Sí? Y alteraciones en el estado de ánimo. Entonces, si un abuelito se está desorientando, ¿sí? Si un abuelito está teniendo desorientación y pérdida de memoria que para él es importante, a lo mejor está haciendo embolismos crónicos al sistema nervioso central y se le llama enfermedad multiinfarto, ¿sí? Demencia por enfermedad multiinfarto. Pero ¿qué tal que esos embolismos no son émbolos de coágulos, sino son émbolos sépticos? ¿Sí? Entonces, abuelito con fiebre, olvidos frecuentes, desorientación, aguas, puede estar haciendo embolismos sépticos al sistema nervioso. ¿Sí? ¿Sí queda clara la idea? ¿Y todos? Acuérdense, una máxima del sistema nervioso, ¿cuál es? No hay, y así, piénsenle como quieran, no hay infección primaria del sistema nervioso. El sistema nervioso está encapsulado, está aislado del cuerpo. Todas las infecciones del sistema nervioso llegan de manera extrínseca. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. ¿Sí? Sale pues. Chicos, faltan 5 minutos. Los dejo para que entren al resto de su clase con... ¿A qué van ahorita? ¿Neuro? No, psiquiatría. 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 Ok. ¿A quién van a analizar hoy? Ah, no sé. Digo, ¿cuál es La el tema? ansiedad. Perdón. Ansiedad. ¿Ansiedad es el tema? Sí. Tengo varios candidatos. Bueno, chicos, suerte. Espero que se curen. Digo, espero que aprendan. Nos vemos en la tarde, ¿sale? Se cuidan. No tengo tanto. Bye.